verte, no hay nada que perder. Haz que el viento sopla a tu favor, la vida te sonríe hoy. Podría ser que todo pinte más que bien. Échate a la calle, pégale la vuelta al mundo de una vez. Será mejor, cuanto mejor lo quieras hacer. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuestro último programa del año 2015. Un programa que se las trae y que no se pueden perder. Nuestro invitado nos tiene mucho que contar. Ya mismo arrancamos nuestro último programa. Estamos con una persona muy especial. Pero digo persona muy especial porque es una persona a la que yo quiero mucho y que mucha gente quiere mucho. Es un tresarroyense, un orgullo tresarroyense que al momento está en Capital Federal conduciendo un programa, se llama En la Mira, por CN23. Y es un orgullo para mí y es una responsabilidad también para mí hacerle una pequeña entrevista, una pequeña nota. Jorge es el protagonista, una persona con discapacidad. A ver, una persona con capacidad. De esto se trata. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, primero que nada, gracias por los elogios y yo también te quiero mucho, somos amigos hace muchos años ya. La gente no lo sabe porque cuando yo me fui de Tres Arroyos yo todavía no tenía el gusto de conocerte, pero hemos entablado una relación de amistad muy firme y de gestión muy firme también, cosa que no se sabe mucho, pero que hay que contarlo. Felicitaciones por el libro y yo quiero, pidiéndole permiso a la directiva del canal, mandarle un abrazo grande a un amigo que siempre va a quedar en nuestros recuerdos. La primera nota que hago en Tres Arroyos, así que la primera persona a la que quiero nombrar es a Ricardo Storti, alguien que por mi vida ha sido un basamento muy importante y que nos ha enseñado este sueño de que la tele era otra cosa. Por allá cuando hacer tele y hacer otra cosa era incluso mal visto o cuestionado. Entonces yo quiero recordar primero a Ricardo y después sí charlar con vos de lo que quieras. Para mí es un placer tenerte. Yo te digo Tres Arroyos. Tres Arroyos. El lugar donde nací, Andrea Algar, Andrés Berniano y gente que alguna vez hacía periodismo y que después se dedicó a otra cosa, me la acaban de reconocer públicamente, así que gente que me enseñó a hacer lo que hoy trato de ser y a defender lo que trato de defender. Mi familia, mis amigos, mi infancia, mi adolescencia, mucho sufrimiento, ¿eh? Te lo voy a decir abiertamente. Tres Arroyos es una ciudad, o era, una ciudad difícil para afrontarla desde un lugar de honestidad brutal. Tres Arroyos a veces es un lugar encantador y a veces se puede transformar en un pandemonium de acuerdo a cuánto afecte lo que vos decís. Y cuando uno decide la posición de decirlo y decirlo públicamente, aquel joven berniano me lo recordará, tiene que pagar algunos precios bastante, no solo onerosos, sino dolorosos y algunos incluso sanguinarios. Jorge, ¿por qué te fuiste de Tres Arroyos? ¿Por qué me fui de Tres Arroyos? En concreto porque necesitaba ampliar horizontes, porque necesitaba oportunidades sociológicas y políticas distintas y porque Tres Arroyos había llegado conmigo a un amor-odio muy particular. Era el lugar donde yo me había criado y donde había construido todo y fue el lugar donde también sentí que había que darle una vuelta de tuerca y elevarlo hacia otro lado. El otro lado fue Chaco. El otro lado fue Chaco de la mano de Capitanich. Primero fue Buenos Aires, con toda una búsqueda infructuosa y difícil en aquella primera etapa. Tampoco vamos a contar solamente la ganada, contemos las previas también, Patrick. Si no, viste, para la ganada parece todo un color de rosa, ¿no es así? No, corrimos la coneja un par de años largos también, seguramente, con ayuda de la familia, con una pelea dura, porque era antes del proceso político que estamos viviendo hoy. Veníamos de un Duvalde que según él nos sacó del infierno. Yo todavía sentía el calor de la llama, pero bueno, según él nos sacó del infierno, así que hagámosle caso.
Y después sí. Y doblemente, perdón, doblemente difícil por ser una persona con discapacidad, convengamos esto. Sí, eso es difícil hoy, incluso, te lo digo así de simple. Buenos Aires sigue siendo difícil hoy, Tres Arroyos no es la excepción. Claro. Porque tampoco es que Tres Arroyos es la panacea para andar por las calles de la ciudad a nivel de accesibilidad. Mi amigo Sánchez ha trabajado muy bien en la ciudad, pero la parte de discapacidad y accesibilidad en algún lugar del mundo se le olvidó. Lo vamos a charlar al final. Dale. Y Jorge Gress nos sigue contando su historia. Seguí contándome lo de Chaco, porque, a ver, la llegada a Chaco. Y de repente llega a Capitanicho a mi vida, llega en realidad una funcionaria muy importante de Capitanicho, que es la secretaria de Gobierno, la señora llamada Delda Pértile, y llega el encargado de discapacidad, que se llama José Lorenzo, y me ofrecen ir a trabajar al Chaco. Y yo voy a decir algo públicamente que vos conocés bien. Yo colaboro en discapacidad, pero yo no trabajo en discapacidad por convicción. Yo no hago un lucro de la discapacidad, por una cuestión de convicción personal. No critico a quien lo hace, me parece que hay gente que debe ocuparse de... Por favor, un desinfectante para el canal, por favor, estoy viendo unas cosas que la verdad preferiría no ver. Estamos acompañados, hay que decirle el que está del otro lado que tenemos gente linda acompañándolo. Sí, bueno, lo de linda corre por tu cuenta. Bueno, pero como yo lo veo, no hay problema, Jorge. No lo veo, por eso digo linda. Ah, por eso, es el problema. Estamos hablando de Ariel Wolfram, camarógrafo histórico de muchos años en la ciudad. Y tenemos el camarógrafo que está por ahí, Daniel Mazzoli. Mandémosle un beso a Daniel también. A ver, estábamos en Chaco y me convocan a trabajar en discapacidad. Primero digo que no, porque yo hago medios, no solamente discapacidad. Después Capitanil me hace una contraoferta con medios y discapacidad. Ahí es como que ya te ibas enganchando un poco más. Tenía un poco más de color, todavía no estaba convencido, pero tenía un poco más de color. Lo charlamos, discutimos, porque supuestamente el kirchnerismo no daba libertades, había cosas de las que no se podía hablar. Entonces me siento con él y pongo en valor las libertades individuales y periodísticas. Él me promete libertad absoluta, promesa que cumple. Entonces yo digo, bueno, vamos a probar. Previo arreglo comercial, porque uno vivía de esto, decidí mudarme al Chaco. Cuando me mudé al Chaco, el Chaco era una provincia que tiene como hoy mismo sus dificultades, que viene de muchos años de abandono sistemático y sostenido, hasta que llegó un gobernador como Capitanich que empieza una transformación. Pero en aquel entonces la transformación empezaba. O sea, que porque vos ves el Chaco hoy y decías, bueno, tiene un instituto de discapacidad, está centralizada la temática, vas a un solo lugar y conseguir el certificado, vas a un solo lugar y conseguir la silla de ruedas, vas a un solo... Hay un montón de cosas que han mejorado, pero en aquel entonces... Claro, estábamos muy en pañales. Sí, no había ni pañales, para serte sincero, pero bueno. Y nos toca ir a trabajar los planes nacionales, porque tampoco había, en ese momento, no había guita destinada a discapacidad. Era un área que no tenía presupuesto, no tenía... Un área que todavía no se visibilizó. Sí, yo sería un poco más duro que eso. Bueno, pero bueno, yo soy más suave, ¿viste? Pero yo soy más suave. Pongámosle que no se visibilizó. Para mí no le dieron bola nunca, pero pongámosle que no se visibilizó. ¿Vos querés ponerle que no se visibilizó? Pongámosle bonito. Pongámosle bonito, no se visibilizó. Y bueno, hubo que empezar a conseguir para lo urgente fondos de afuera. Después hubo una ley que se hizo una ley provincial de discapacidad. Se construyó un instituto, se le dio presupuesto, se lo financió, se armaron un montón de cosas, pero en el proceso de 8 o 10 años. Claro. O sea, en aquel entonces había que... Estabas en Chaco, ya casi te diría instalado, por decirlo de alguna manera. Estaba instalado, sí. Sí. Claramente, hacía medios en tele y en radio en simultáneo, al estilo Fox Sports. A la tarde hacía lo de discapacidad, viajaba a Buenos Aires por temas de gestión, y estaba así instalado directamente.
El licenciado Hugo Fiamberti, trabajador social, director de CONADIS, nos va a comentar acerca de ejercer nuestros derechos. Cuando hay un impedimento para que alguien pueda ejercer ese derecho a la salud, a la educación, en definitiva a ser feliz, tenemos que identificar rápidamente quién es el que impide que ejerza el derecho. Y cuando hacemos ese análisis, así ahora de una manera muy rápida, nos encontramos que las familias, cuando no permiten que un familiar con determinada discapacidad pueda ejercer el derecho a la libre decisión, cuando los primeros profesionales que intervienen, cuando se trata de un niño o una niña con discapacidad, intervienen profesionalmente y desde esa presuposición y prejuicio ya lo consideran un diagnóstico, lo consideran incapaz y demás, esa intervención también lo que no permite es desarrollar un grado de autonomía. Cuando un docente en su sistema áulico piensa y por lo tanto ejerce su profesión hacia un niño o niña con discapacidad, desde ese pensamiento y esa falsa percepción de que no puede, obviamente que no va a poder. Y así vamos en el trayecto de vida de una persona viendo las intervenciones que uno tiene que bucear en su vida, ¿no? Cuántas personas han intervenido en nuestra vida para que seamos lo que somos, más allá de nuestras libres decisiones, pero justamente se trata de libres decisiones. Cuando a determinadas personas con discapacidad la ponemos en el lugar de no poder elegir, en el lugar de especiales, ¿no? Que yo siempre planteo especiales, a mí la palabra especial lo único que me sugiere es jamón y queso, o crudo y ananá, digamos, ¿qué es lo especial? Entonces, esto creo que es lo rico y la oportunidad que nos brinda la Convención, ¿no? Porque justamente está sentada desde el derecho. Y ya desde ese lugar, la Convención lo que plantea ante determinadas situaciones, háganlo. Y la sociedad y cada uno de los que integramos la sociedad nos planteamos, bueno, ¿cómo? Háganlo. Ese háganlo, esa fuerza que da la ley, que da el derecho, implica justamente algo que hacía mención también, a revisar nuestras propias prácticas. Y para eso tenemos que tener claro que nosotros tenemos una matriz de formación que es muy clara y de la que ninguno y ninguna vamos a poder escapar. Teniendo en claro la formación, la matriz de formación que tenemos, que tiene que ver con el modelo médico hegemónico, más allá que algunos nos hayamos convencido y que aún seguimos, yo el primero, cayendo en reiteradas oportunidades en una falsa percepción. Por ejemplo, cuando estoy frente a una persona con discapacidad mental e inmediatamente yo pienso a ver si va a entender o no, eso es el modelo médico. Entonces, tengo claro que es el modelo social, tengo que generar los dispositivos para modificar mi pensamiento. Y los dispositivos, en el caso del Estado o en el caso de una organización, se deben generar con, digamos, una cuestión interdisciplinaria, ¿no? Ya no quedar solamente en el modelo médico, el modelo social, lo que justamente, además de aclararnos que la discapacidad es una producción social, también implica que la persona o las personas somos lo suficientemente complejas como para que desde una sola mirada, que puede ser la médica, tengamos claro de qué se trata una persona. Y esto nos lleva a trabajar interdisciplinariamente. Y nos vamos a la pausa con la recomendación hoy de un documental, Caíto, y un spot que nos enseña. No se vayan, el programa recién empieza. Caíto. El documental cuenta la relación de amor entre dos hermanos nacidos en una ciudad del interior del país. Caíto todavía vive en Marco Juárez, Córdoba, y Guillermo emigró a Buenos Aires para ser actor, pero regresa como director a su ciudad natal, acompañado de actores, cámaras, luces y todo un equipo técnico para obtener registro documental del común de los días de su hermano. Al observarlo en la relación con su padre, kinesióloga, mujeres y amigos, descubre en Caíto un profundo deseo de ser papá.
y decide obsequiarle un relato de ficción para que sea el protagonista de su historia idílica. A partir de ese momento, comienza una provocadora aventura de amor entre Kaito, la Suzuki y Anita. Los tres escapan de su realidad y emprenden un viaje en cuatriciclo por los campos de la Pampa húmeda, completando así el deseo de Kaito, una familia. Cuando se refieren a nosotras y nosotros, dicen de todo. Minusválido. Deficiente. Persona con capacidades diferentes. Persona con capacidades especiales. Incapacitado. Discapacitada. O a veces incluso peor. Inválido. Paralítica. Retrasado. No vidente. Invidente. Sordomudo. Esquizofrénica. Cieguito. Sin embargo, los términos correctos son persona con discapacidad. Sí, persona o personas con discapacidad. Y claro, cada una con nombre y apellido. Así que recuerda, antecede siempre la palabra persona. Porque somos sobre todo personas. Con y sin discapacidad.